Buenos días, profe. Primero me disculpo, tuve un pequeño problemilla acá en la casa, pero ya está subsanado. Denme un segundo. Entonces vamos a partir viendo esta tabla que está aquí. La primera tabla que aparece. Ahí está. Entonces vamos a llenar esta tabla con la información que nosotros tenemos, ¿cierto?, de la parte química, ¿ya? Vamos viendo. Vamos a llevar esta tabla, a ver si puedo, al OneNote. No pude, no importa. La traemos de otra forma. Escribimos encima, no hay problema. Ya, estimados, ahora sí. Entonces, la idea es ir rellenando estos distintos cuadros con la información que se nos solicita. Claramente, dado la información que nosotros tenemos y que podemos obtener de las tablas periódicas. Entonces uno esperaría que ustedes tuvieran una tabla periódica para realizar esto. Si no tienen una tabla periódica física, que es lo que normalmente ocurre, ¿cierto?, pueden descargar una de internet, ¿ya? No hay problema. Hay algunas que están dibujadas y otras que son más bien, que son en forma de Excel, como esta que les estoy presentando aquí, ¿ya? Entonces, este tipo de tablas periódicas, aquí uno tiene que obtener la información, ¿cierto? Y esa es la idea que nosotros tenemos en este instante. Vamos a ver en la tabla periódica, ¿cierto?, el cromo. Y el cromo tiene, acá podemos ver, ¿cierto?, el número másico, ¿ya?, el número atómico, y estos de acá son los estados de oxidación posibles que puede tener, en ese caso, el cromo. Esta tabla periódica en particular lo da así. Hay otras tablas que no las da de esta manera, sino que los estados de oxidación los da en una tabla aparte, en una especie de cuadrilla ordenada, ¿ya? Entonces, vamos viendo, según esta información, cuál es la información que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces tenemos que esto tiene, este es el átomo, ¿cierto?, de cromo sin modificar, ¿cierto? Y tiene, ¿cuántos protones? Bueno, tiene 24 protones, que es lo que aparece ahí. Vamos a ver. Protones tiene 24. Neutrones. ¿Cuántos neutrones tendría este átomo, estimados, según ustedes? 24 también. 24 neutrones. La cantidad de neutrones que tiene que tener, recuerden que el número másico, el A, es igual al número de neutrones más protones, ¿ya? Y esto de aquí es el número másico. Por ende, 52 menos 24, ¿cuánto nos da? 28. 28. 28, muy bien. Enchufa esta cuestión, funciona mejor. Profe, Dígame.
En este caso significa que el cromo está como cation. ¿O no No, tiene nada que ver eso? neutro, neutro. De hecho, en el enunciado nos dicen, en cada columna se presenta Ah, verdad. un átomo neutro. Entonces, son solo átomos neutros que tenemos que considerar aquí. En otra tabla que viene más adelante en la guía, ahí ya hablamos de cationes y aniones. Ya. ¿Mm? Pero en esta tabla por lo menos vamos a considerar los átomos neutros. Ya, y electrones, ¿cuántos tiene este átomo? 24. 24, muy bien. Y el número másico en este caso ya nos lo están dando, que es 52. Ya. Vamos viendo la tabla periódica, ¿cierto? Y vamos a ver los protones, ¿ya? Nos vamos a devolver a la tabla periódica que tenemos y vamos a buscar aquel átomo que tenga 32 protones, que básicamente es que Profe, el número atómico sea 32. Dígame, en ese caso se podría buscar el número másico ya que tenemos los dos factores que se suman. ¿cómo, perdón, estimado? Que se Ah, sí, también, también. sumamos los neutrones y los protones y buscamos el número másico 75. Sería como más rapidito, yo creo. No, es al revés, porque el orden de los átomos te los da el número de protones. Ay, ay, ay. La tabla periódica está ordenada según el número de protones en el núcleo de un átomo. Ah, perfecto. Así que es siempre mejor, ojalá, tener el número de protones. Entonces Ya, perfecto. buscamos el que tenga 33 protones, que en este caso es el arsénico. Y este, como tú bien dices, tiene número másico 75. Electrones, ¿cuántos tiene? Los mismos 33. 30, los mismos 33 y el número másico 75. ¿Ya? Vamos con la siguiente columna. Acá tengo solo neutrones y electrones, pero como tengo que son átomos neutros, voy a buscar un átomo que tenga 20 protones porque, como es neutro, la cantidad de electrones y protones es la misma. Entonces buscamos aquel que tenga 20 y el resultado es calcio. Entonces tenemos el calcio 40, que tiene 20 protones y su número másico es de 20. Acá nos pasa lo mismo. Tenemos el número de electrones, pero no tenemos el número de protones. Pero como es un átomo neutro, buscamos aquel átomo que tenga 86 protones. Entonces, vamos por la tabla periódica y el que nos encontramos es el radón. Radón 86. ¿Sí, po? Profe puso 20, creo. Ah, ¿No? ahí, que había tanto 20 ahí arriba que me confundí. Eh, pero es 40. Radón 86. Bueno, el número de protones aquí claramente van a ser 86 y los neutrones va a ser la diferencia entre 86 y 222, que nos da 34. 134. ahí sí, Creo que es 134. 36. 6. 136. Chucha, a ver. Ya. Y ahora buscamos el átomo que tenga 77 protones. 77 dijimos, ¿cierto? Y es el iridium. Iridium. Iridium 100. Bueno, en este caso es 193, nos están dando el número másico. O sea que es un isótopo. 193. Entonces, ¿cuántos neutrones tengo? Tengo la diferencia entre 193 y 77.
116. Ahí está la cosa. Tengo 116 aquí. Y la cantidad de electrones es 77. ¿Ya? Y así se llena esta tabla, ¿cierto? Que básicamente es para reconocer la cantidad de neutrones y electrones que yo tengo en un átomo. ¿Ya? Todo eso según la tabla periódica. Entonces, tómense unos 10 minutitos para poder completar la tabla que viene inmediatamente a continuación. ¿Ya? Profe, una duda. Dígame. Cuando rellena los protones, dijo que era viendo el número másico. Número atómico. Número atómico. Sí, Ya, gracias. número atómico. Y eso es porque estos átomos son neutros. ¿Ya? Entonces, 10 minutitos y revisamos la segunda tabla. Pues. Bien, profe, pero al menos a mí algunos no me calzaba como el número másico. A ver, vamos viendo. Ya. Compartir pantalla y ponemos el OneNote. Ya. Dice, símbolo antimonio. Ya. Protones, claramente, 121. Neutrones, bueno, busquemos en la tabla periódica. Voy a mejor compartir la pantalla 1 para que se vea todo. Ya. Antimonio, busquémoslo. ¿Va? Está hacia la derecha. Acá estamos. Ah, claro. Lo que pasa es que te están dando el antimonio, ¿cierto? Con 122. Ahí está la cosa. Bueno, protones, ¿cierto? Tenemos que el antimonio tiene 51. 51. Los neutrones, la diferencia entre 51, 121 y 51, que en este caso serían 70. Y los electrones, que también son los mismos 51. ¿Ya? Y en este caso, el número másico sería 121. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Si uno se va a la tabla periódica, por ejemplo, la que yo tengo acá, el antimonio tiene un número másico de 122. ¿Qué quiere decir esto? Que este de aquí es un isótopo. Limpiarme la oreja. Y básicamente es un átomo de antimonio que tiene una diferente cantidad de neutrones al que yo tengo en la tabla que aparece ahí, ¿ya? Y eventualmente la más común sea la de 71. Pero existe, ¿cierto? O la de número másico 122. Pero eso no quiere decir que no exista un antimonio 121, simplemente quiere decir que es menos abundante que el de 122, ¿ya? Ya. Eso me pasó con los otros, profe. Ya, Sí. pero como te digo, o sea, son isótopos que al final de cuentas tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones cuando el átomo está neutro, pero tienen distinta cantidad de neutrones.
Entonces, por eso uno se tiene que fijar mayoritariamente en el número de protones, no así de el número másico, porque, como te darás cuenta, a veces no se encuentran los mismos componentes. Entonces, busquemos el de 38 protones. 38 protones son... Acá está, el estroncio. Entonces, tenemos estroncio. Bueno, vendría siendo 88. Ya nos dan la cantidad de neutrones, los electrones son los mismos, y el número másico es 88. Ya. Vamos con uno que tenga 74 de número atómico. El wolframio. El wolframio o tungsteno. Cualquiera de los dos nombres, no hay problema. Entonces, en este caso va a ser tungsteno 182. ¿Ya? Entonces, número de protones 74 y el número másico va a ser 182. Vamos con lo siguiente. Electrones 57. Está en el grupo el lantano. ¿Ya? Lantano. ¿Ya? 139. ¿Cuántos protones tiene? 57. ¿Cuántos neutrones tiene? 82. ¿Cuánto? 82. 82. Muy bien. Y vamos ahora con uno que tenga 94, plutonio. Plutonio, 239. Sí. Tiene 94 protones, por ende también puedo considerar que tiene 94 electrones, y neutrones va a tener 145. 145. Sí. Ya. Profe, Dígame. la tablita que yo estaba viendo, el plutonio me sale 244. Lo encontré que era como mucha diferencia. ¿Ahí pasa lo mismo esto de los isótopos? Sí, es que depende las distintas cantidades de isótopos que tú tengas. O sea, hay elementos que tienen uno o dos y hay otros que tienen una cantidad bastante alta de isótopos. El plutonio creo que tiene 5. Déjame ver si es que acá está. Bueno, denme un segundo. Informaciones que tienen que llegar rápidamente. Ya, bueno, si nosotros inclusive podríamos buscar, ¿cierto? La cantidad de isótopos que tiene un cierto elemento. Y bueno, acá en esta tabla la verdad no tengo, cierto, dicha información, pero el isótopo, ¿cierto? De plutonio, no, ese era el de uranio. El isótopo de plutonio, ¿cierto? Puede tener puedo tener muchos isótopos de un elemento, y además, si nosotros vemos la coloración del plutonio, básicamente nos está diciendo que el plutonio es un elemento que es sintético. Entonces, básicamente yo puedo tener cuantos isótopos yo quiera, porque se crea en laboratorio. ¿Ya? Entonces, no es yo puedo tener, como te digo, cuantos isótopos al científico se le ocurra hacer del mismo elemento. ¿Ya? Ya.
Vamos al siguiente ejercicio. Dice, el magnesio natural tiene las abundancias isotópicas siguientes. Y aquí aparecen todas las abundancias. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces nos piden calcular la masa atómica promedio. ¿Cómo es que calculamos esto? Nosotros tenemos que nosotros vemos esto aquí. Lo vamos a usar acá para poder no tener que estar copiando todo. Entonces, lo que tenemos que hacer para esto es que el magnesio va a tener, ¿cierto?, su la masa atómica de cada isótopo. Vamos a tener, por ejemplo, acá 23,98504. Cuando nosotros estemos haciendo este tipo de ejercicios que tienen que ver con masas atómicas, la recomendación es que ustedes, si les dan un valor con 5 decimales, usen los 5 decimales. Si les dan un valor con 2 decimales, usan 2 decimales. Y así es según lo que a ustedes les den. ¿Ya? Siempre usar la cantidad total de decimales que ustedes tienen. Entonces, esto por 0,7899 más 24,98584 por 0,1 y más 25,98259 por 0,1101. Entonces, vamos a multiplicar aquí. Va a ser 23,98504 por 0,7899. 24,98584 por 0,1 y 25,98259 por 0,1101. Entonces, básicamente ahora tenemos que esto de aquí es 18,9457778. Esto de aquí es 2,49858 y esto de acá es 2,86068. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar todos estos términos. Y aquí vamos con... Y nos queda que el número másico promedio, ¿ya?, es igual a 24,31504. Bueno, 30504. De ahí cada tabla periódica hace los ajustes necesarios. ¿Ya? Entonces, en este caso, cada masa atómica, ¿cierto?, es ponderada para poder obtener las cantidades decimales que la tabla periódica así lo requiera. Y así yo puedo obtener la información completa de todo lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Y vamos a ver la tabla que tengo acá. Buscamos el magnesio, que está aquí, y si se dan cuenta acá aparece como 24. Veamos
si es que aquí aparece el número más completo. ¿Ya? Entonces, buscamos el magnesio, que está aquí, y buscamos... Diablos, no, hay que irse a hartas partes. Magnesio. ¿Ya? Dios mío. Y aquí aparece el número coincidente, ¿cierto? Con lo que nosotros más o menos obtuvimos acá. ¿Ya? No es exacto porque acá usamos más decimales, pero en estricto rigor andan por ahí ambos dos. ¿Ya? Y además, la tabla que tenemos acá, se está desconociendo eh, uno de los elementos, ¿cierto? Uno de los isótopos que tenemos acá. ¿Ya? Solo se está considerando otro. Y obviamente acá lo que te entregan es el peso atómico que tú tienes, tú vas a mostrar en la tabla, redondeado. ¿Ya? Veamos el uranio, que estaba por aquí. No, el plutonio era. Tiene que estar por acá, acá está. Acá en este caso simplemente nos lo presentan de esta manera porque, como les dije, depende mucho de los isótopos reportados por cada tabla. ¿Ya? Entonces, básicamente, según la cantidad de información que tú tienes, es que tú generas una tabla como esta. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con lo que se hizo, estimados, en este ejercicio específicamente? Yo la verdad no, profe. Ya. No, profe. Entonces, bueno, el espectro de masas del magnesio básicamente es hacer una gráfica, ¿cierto? En donde se muestre, no es otra cosa que hacer una gráfica, ¿cierto? De algún tipo que nos muestre cómo va variando la masa, ¿cierto? O cómo va variando, cómo se distribuyen las masas. Entonces yo tengo, revisemos por aquí. Nosotros supongamos que hacemos algo así. Entonces nosotros acá tenemos el magnesio 24, acá tenemos el magnesio 25 y acá tenemos el magnesio 26. Entonces, claramente acá lo que vamos a ver es una alta abundancia del magnesio 24, una baja abundancia del magnesio 25 y un poco más grande la abundancia del magnesio 26. ¿Ya? Como para poder tener una idea de cómo van trabajando cada uno. Profe, ¿pero usted pide ese gráfico aproximado como a la idea o tiene que ser como detallado? No, no. Mientras se logre apreciar, ¿cierto?, la diferencia por lo menos una leve diferencia, ¿cierto?, entre uno y el otro, yo no tengo problema, por lo menos. Piensa tú que el certamen, en la modalidad que va a ser en aula, es un poco difícil generar un gráfico de este estilo, entonces eh, no sería muy cómodo hacerlo en Excel o algo así. Así que no. Ya. Bueno, acá les dejo esta tablita para que ustedes las trabajen, ¿ya? Tómense unos 10, 15 minutos para rellenarla y de ahí nos ponemos a trabajar en conjunto con ella, ¿ya?
Bien, profe. Ya, vamos viendo entonces. Vamos viendo. Vamos viendo, ¿cierto? Buscar el símbolo, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cierto? Cuál es el elemento al cual pertenece esto. Y acá está. Es el rutilio. ¿Ya? Que tiene, bueno, en este caso nos dicen que es el isótopo 102, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que asumir que neutrones tiene, perdón, que tiene 102 el peso atómico viene siendo 102. Y nos dice que protones tiene 44. Tiene 44, acá está, 44 protones. Que eso no varía en ningún caso. Entonces, protones tiene 44. Y neutrones en este caso tendría 68. No, 58. 58, gracias. 58. Electrones, ¿cuántos tendría en este caso, estimados? 41. 41, muy bien. Y la carga neta en este caso sería D más 3. Ya, vamos a buscar entonces ahora el átomo que tiene 34 protones. Entonces, vamos a la tabla periódica y buscamos el átomo que tenga 34 protones, que en este caso es el selenio. Selenio. El selenio tiene 0,79 en este caso. Bueno, eso lo vamos a descubrir con la información que nos dan acá mejor, para saber cuáles son los átomos que efectivamente estamos eligiendo. Y si sumamos 4 y 6 nos da 0, 3 y 4 más 1 nos da 80, por ende estamos hablando del isótopo de selenio 80. Tenemos 34 protones, 46 neutrones y 36 electrones. ¿La carga neta de este átomo cuánto es? Menos 2. Menos 2. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces acá decimos que es el átomo de selenio más encima es menos 2. Vamos viendo entonces ahora el siguiente átomo que nos dan es que tiene 76 protones. Vamos acá y buscamos un átomo que tenga 76 protones y es el osmio. El osmio. Y vemos acá que cuántos neutrones cuántos electrones debería tener. 74. 74, muy bien. Y en este caso estamos hablando del átomo de osmio más 2 y que tiene en este caso, muy pequeño, 2, 8, 9, 192. ¿Ya? Ese es el isótopo de osmio que nosotros estamos viendo en este caso. ¿Ya? Y coincide relativamente bien con la información que nosotros tenemos. Ahora, tenemos un átomo que tiene, que nos dice acá que tiene 74 neutrones, 54 electrones y que tiene una carga neta de menos 1. ¿Cuántos protones debería tener el átomo que yo estoy buscando? 53. 53. 53, muy bien. Entonces es el yodo el que estoy buscando. Es el yodo. Menos 1 y que tiene, cierto, 53 protones. Y estamos hablando del isótopo 127 del yodo.
Y bueno, acá tenemos el cesio que está sin carga, pero que vendría siendo el cesio más 3, Más tres. correcto. Busquemos, ¿cierto? El átomo de cesio. Y ¿dónde estás? No, no es. Oh, Abajo. no es cesio, ¿cuánto es? Es serio. Así lo vi yo. Ya. ¿Y dónde? ¿Cuántos Ahí protones tiene? Profe, se pasó un poco está. para Abajo, abajo, el profe. 58. Es la que está en la tabla. La Acá. segunda Ahí. de la primera. Acá está, serio. Ahí está. Ya. 58 entonces tiene. Ya. ¿Cuántos electrones tiene entonces este caso? 55. 55. Muy bien. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los átomos que tenemos aquí fueron obtenidos, ¿cierto? Eh, primero, lo que primero tienen que ustedes buscar, no importa si el átomo es neutro o es un catión o anión, ¿ya? No, no importa si es un átomo neutro o un ion. Lo que ustedes tienen que ver es el número de protones. Eso es lo que ustedes tienen que utilizar para buscar los elementos en la tabla periódica. Después los neutrones, ¿cierto? Los electrones, como ustedes se dieron cuenta, van cambiando, pero de todas maneras los puedo utilizar de referencia, porque si yo tengo el número de electrones y la carga del átomo, yo básicamente yo puedo ir buscando, ¿cierto?, los elementos que aparecen en la tabla periódica de esa manera, ¿ya? ¿Dudas o consultas? ¿Alguien que no vio lo que se hizo? ¿Alguien que no entendió nada de lo que se ha hecho con estas tablitas, estimados? Ya. Vamos viendo entonces la siguiente. Dice, aquí, por ejemplo, ¿qué error tienen las configuraciones electrónicas siguientes para átomos en su estado basal, o sea, neutro? Estimados. Veámoslo esto. En el primer caso, profe, ¿Ya? del 2S2 pasa al 3S1 y debería pasar al 2SP, si no me equivoco. Tenemos un S2, 2S2, 3S1. Entonces tú dices que aquí, ¿cuál es el error? Debería pasar al 2SP, o sea, perdón, al 2P. Al 2P, muy bien. Debería ser 1S2, 2S2, 2P, X, en ese caso. 2PX, claro. Vamos a poner 2P1 porque recuerden que los electrones no saben cuál es X, cuál es Y, cuál es Z, pero la recomendación siempre es partir en ese orden, o sea que el primer electrón va a entrar al orbital PX, por una cuestión de sanidad mental también. Y acá tenemos el siguiente elemento que está descrito de esta manera. ¿Cuál es el error acá? El P3, ¿Cómo? ¿no? El 2P3 ¿Ya? ¿Qué tiene el 2P3? sería 2S2, o sea, 2P2. Bueno, No, esa parte está bien. Faltaría el 1C2. 1C2, ¿no? Diego, te escucho bastante bajo.
Entonces no sé qué dijiste. ¿No tendría que ser 1S2 y después 1S2, 2S2? No, porque recuerda que mira, estamos acá después del neón. Profe, no es por eso, porque lo que usted explicaba de que se escribía la configuración electrónica del neón primero, por eso se pone el neón, y después vendría lo que sigue. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sigue? Sería el 3S. Correcto. Entonces, la parte del neón está bien, pero acá no Ujú. es 2S, es 3S2, 3P3. ¿Por qué? Porque el neón ya tiene completada el nivel energético 2. Ahora sigue el tercer número principal, el tercer nivel energético. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, vamos viendo la siguiente. Bueno, estas están un poco feitas, pero las vamos a transcribir para que estén más ordenadas. Dice, las configuraciones electrónicas siguientes representan estados excitados. Identifique el elemento y escriba su configuración electrónica abreviada de estado basal. El primero es un S2, 2S2, 3P2, 4P1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un estado excitado? Básicamente es un estado en donde yo le entrego mucha energía a un átomo y claramente, como ustedes se imaginarán, el núcleo está allá adentro, ¿cierto? Y los electrones están en el exterior. Entonces, los electrones, ¿cierto? Si yo excito, como dice acá, a un átomo, agregándole energía, los primeros en percibir eso van a ser los electrones, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, básicamente nos está diciendo que hay un electrón que saltó, que se excitó, ¿cierto? Y que se fue al exterior de la red, se fue a una capa más externa, porque ahora tiene más energía, ¿ya? Eso en palabras simples viene siendo la situación de excitación de un electrón, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un estado excitado, quiere decir que hay un estado basal en donde el electrón debió haber estado quietecito, o los electrones debieron haber estado quietecitos. Entonces, la pregunta es, ese estado que ustedes ven acá, eso, ¿cómo debería ser en términos reales? En estado sin energía externa. ¿Cómo veríamos eso? Sería 1S2, 2S2 y 2P3. Va, sí, sería entonces, como bien dice su compañero, un S2, 2S2 y 2P3. ¿Ya? ¿Cómo lo vio él o cómo podemos analizarlo? Lo primero que tenemos que ver, porque acá no estamos diciendo que el átomo pierde electrones, estamos diciendo que el átomo tiene electrones excitados. Entonces, tenemos acá 2, 4, 6, 7. Entonces, lo importante acá es que efectivamente mantengamos la cantidad de electrones. Entonces tendríamos 2, 4, 7, ¿ya? Entonces ahora tenemos que buscar aquel que tenga 7 electrones. Y si mi memoria no me falla, sería el nitrógeno, ¿ya? Que está en un estado, en este caso está en un estado excitado en el caso que está acá, ¿ya? Vamos con el siguiente. El siguiente es argón
3 de 10, 4s1, 4p4 y 5s1. ¿Ya? ¿Cómo vemos esto, estimados? Profe, en este caso se suman de nuevo todos los electrones juntos Ujú. con los del argón, ¿verdad? Claro. Me da 25, entonces, 25 electrones. ¿sí? Ya. Entonces, partamos desde el argón. Y ahí ya tenemos 18, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahí? Eh, eh, Porque el argón tiene 18 electrones en su estado basal. no, no eran 25 entonces. Ya. Entonces tenemos 18 acá. Más 10, más 1, más, bueno, más 2 y más 4. Y eso nos da 34 electrones. Mm, Ya. Entonces, si tenemos 34 electrones, tendríamos que ver el selenio. ¿Ya? Esto vendría siendo selenio. Eso es casi seguro. Ahora tenemos que entregar esto de manera ordenada, eso sí. ¿Ya? Vamos a ver la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta de que el selenio, que está aquí, partimos con el 4S. Miren acá. Y acá el 3D lo completamos. Y después terminamos en 4P. Entonces, tenemos argón 4S, 2. Ahí completamos 20 electrones. 3 de 10. Y completamos 30 electrones y nos faltan 4. ¿Ya? Que en este caso sería 4P4. ¿Ya? Y eso nos da como resultante el selenio. ¿Ya? Ahora, hay una situación, y es este. En términos, digámoslo así, eh, correctos, esto sería el orden, ¿ya? Esto es siguiendo las reglas que hemos visto y las situaciones que hemos visto. Ahora, si nosotros hacemos un reordenamiento, ustedes ya han visto, y ustedes si se acuerdan, el 3D es un nivel energético menor, ¿ya? Entonces, el 3D se llena al final, o sea, se llena después del 4S, pero uno lo puede invertir, uno lo puede enviar al principio, y te queda de esta manera. 2, 4. 4P4, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué uno puede hacer esto? Porque básicamente esto de aquí te da la mínima energía, ¿cierto? Que el electrón, ¿cierto? O que los electrones pueden percibir. ¿Ya? Entonces, esto de aquí
es un estado excitado. ¿Por qué es excitado? Porque tenemos un electrón que saltó del 4p al 5p, del 4s al 5s. Y el estado basal sería este que tenemos acá, ¿ya? Pero por temas de minimización de la energía, lo que nosotros deberíamos tener es eso, ¿ya? ¿Dudas y o consultas? Profe, ¿cómo se llama el que puso en verde? El, el primero era el excitado, después el basal y el... El de mínima energía. Ya. Ya. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso tiene al criptón 4d6, 5s2, 5p1. ¿Ya? Vamos a ver, el criptón, ¿cuántos electrones tiene? 36. 36. Más 9. Más 9, ¿cierto? Entonces nos da 45 electrones que tengo que repartir. ¿Cuál tiene 45? El rodio. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está, aquí nosotros leemos que el rodio va a tener que estar, su último electrón tiene que estar en el 4D. Entonces, y tiene lleno el 5S. Entonces, básicamente, el estado basal de esto va a ser, bueno, criptón, 5s2, y el resto de electrones tiene que estar en el orbital 4d. 7. ¿Ya? En este caso, como está descrito esto, viene siendo como se llenan los electrones en este caso. Acá no existe estado de mínima energía. ¿Por qué? Porque el 4D todavía no se llena. Cuando yo tenga el orbital 4D lleno con 10 electrones, ahí recién podemos hacer lo mismo que hicimos aquí, que destaqué en verde. ¿Ya? Y en este ya vimos que era el rodio, ¿cierto? Sí. Profe, una duda. Dígame. Cuando voy a ver yo la configuración electrónica del rodio, me sale 4D8 y 5S1. Ya. ¿Por qué esa diferencia? ¿Estaría bien en los dos casos o tiene que ver como con otra cosa? La verdad, ahí el que hizo la tabla periódica, esa tabla periódica, ahí estamos en una discrepancia, pero no. Primero tú tienes que llenar el 5S y después tú te pasas al 4D y vas viendo. Ahí hay unos temas que de repente se analizan que tiene que ver con cómo están los electrones colocados, pero la verdad es que tendría que ser de esta manera. Ya. ¿Ya? También por el principio de exclusión de Pauli, que yo primero lleno, básicamente tengo que llenar los puestos necesarios para poder pasar a empezar a usar los siguientes. ¿Ya? Ya. Vamos viendo lo siguiente, que está aquí. Dice, utilizando únicamente la tabla periódica, ordene cada juego de átomos de menor a mayor radio, atómico obviamente.
¿ya? El primero es el calcio, magnesio y berilio. ¿Cuál tiene el mayor radio atómico de estos tres? El calcio, creo. Después vendría el magnesio y después el berilio, ¿o no? O A al revés. ver, veamos. Calcio está acá, magnesio está aquí y el berilio está aquí. Mira, están todos hasta en el mismo grupo. ¿Cómo sería? A ver. Acá. Ah, Está en orden. está en orden, pero decreciente o creciente. El más pequeño es el berilio, Ya. después el magnesio y el más grande el calcio. Y más grande el calcio. Muy bien. Entonces, básicamente están en orden, como dijo la compañera, ¿cierto? Entonces el orden es mayor calcio, del medio es el magnesio y el más pequeño o el menor, digámoslo así, el berilio. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Obviamente vemos que la tabla periódica, a medida que yo voy aumentando en el periodo, ¿cierto? O sea, me voy desplazando hacia abajo, yo voy a tener radio atómico mayor, ¿ya? Y si voy aumentando el grupo, también voy a tener radio atómico mayor. ¿Por qué? Porque el radio atómico también depende de la cantidad de partículas subatómicas que nosotros tenemos, y claramente a medida que voy aumentando el grupo, yo voy a ir teniendo mayor cantidad de partículas subatómicas. Y en cada periodo voy aumentando cada vez más cada uno. Así que a medida que voy bajando los periodos y desplazándome en los grupos, yo voy a tener una mayor cantidad de radioatómico. Vamos con los siguientes. Galio, bromo y germanio. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos? ¿El bromo es el menor? ¿El bromo es el mayor? El menor, el mayor es el galio. Mayor galio. Ah, lo está ordenando ya. Mayor galio, del medio el G. Y el menor es el y bromo. Sí. Veamos. El bromo está aquí, ¿ya? Acá está el germanio y acá está el galio. Por ende, simplemente vamos a revisar, ¿cierto? Aquí. Acá está el galio, radio atómico 135, germanio 122 y el bromo 114. Entonces, está correcto, ¿cierto? Y
Entonces quiere decir que lo dicho anteriormente se fue a las pailas. Entonces, a medida que nos alejamos, ¿cierto?, de los gases nobles, o que estamos más lejos de los gases nobles, efectivamente el radio atómico disminuye, ¿ya? Que es lo que nos acabamos de dar cuenta, según lo descrito. Y vamos con el último, que es el que tenemos acá, y es el aluminio. Aluminio, TL y el silicio. No me acuerdo cuánto, teluro debe ser, pero no me acuerdo bien. Vamos buscando. Aluminio, está aquí. El silicio está por acá. Y TL no lo ubico. Acá está. Talio. ¿Cómo debería ser en este caso? El talio es mayor. El talio es el mayor. Talio. Ya. El del medio. El aluminio. Aluminio. Y el silicio, ¿cierto? Viene siendo el menor. Ya. Bien ahí. Ahora, vamos con los siguientes. Utilizando únicamente la tabla periódica, ordene cada juego de átomos de menor a mayor radio. Ahora sí, vamos viendo. ¿Ya? Primer juego, el cesio, el potasio y el ruidio, si mal no me equivoco, es. Vamos viendo. Entonces tenemos el cesio, ruidio y potasio. ¿Cuál tiene mayor radio? El cesio. Cesio tiene mayor radio. Le sigue el ruidio y finalmente terminamos en el potasio. El medio ruidio y finalmente el menor es el potasio. Luego, perdón, está aquí. El indio, tenemos el tecnecio y tenemos el estaño. Entonces, mayor del medio, menor. ¿Cuál es el mayor, estimados? ¿El mayor dijo, profe? Sí, el mayor. El indio. El indio. El que le sigue, El SN. el estaño, muy bien. ¿Y el menor? El T. Perfecto. Vamos revisando esto y busquemos. El indio. Ahí está el indio. Después seguía, vimos el estaño que está acá. ¿Ya? Y el telurio que está en este sector, claro. Entonces, el mayor tiene que ser este. El indio, estaño, telurio. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento. Y finalmente, tenemos fósforo, cloro, estroncio. ¿Cuáles van a ser, estimados? Mayor, el del medio y el menor.
El SR es el mayor. Estroncio, bien. Después el P, el Potasio. fósforo El fósforo, perdón, sí. y el cloro. Y el cloro. Veamos. Fósforo, cloro y el estroncio. ¿Dónde estás? Acá está el estroncio. Entonces el estroncio claramente tiene que ser el mayor de los tres. Después tenemos lo que es el cloro y después viene, perdón, tenemos el fósforo y después tiene que venir el cloro. Así que muy bien ahí. Y es el orden que efectivamente la compañera dio. Ya. Y los últimos tres quedan para ustedes, para que los trabajen, ¿cierto?, en la casa. Y la próxima clase los estaríamos revisando junto con la lectura que había quedado de los compuestos orgánicos. ¿Ya? Hasta aquí con esto, ¿alguna duda y o consulta, estimados? No, profe. Perfecto. No, profe. Excelente. La próxima semana vamos a ver, bueno, más que ver, vamos a revisar, ¿cierto? Y ver un enfoque más práctico de lo que son los enlaces atómicos. Entonces, con eso vamos a ir trabajando en cómo se van juntando los átomos y qué reglas siguen y cómo ir nombrando los compuestos que se van formando según lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Así que eso, estimados, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, profe. Buen fin de. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.